Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído. Esta advertencia que hace el apóstol Pablo encaja perfectamente con el evangelio de la prosperidad. El evangelio que hoy en día vemos escuchar en muchas iglesias. Una enseñanza que promete riqueza material, éxito financiero y salud garantizada como evidencia del favor de Dios. Si tú vienes a Cristo, tú tienes que llegar a ser rico. O si no, no has tenido la fe correcta o no has tenido suficiente fe para llegar a ser rico. Este mensaje apela a los deseos humanos: comodidad, seguridad económica, reconocimiento, más que a la centralidad de Cristo y la santidad. El problema no es hablar de bendición. El problema es redefinir el evangelio. Ese evangelio que predicó nuestro Señor, ese evangelio que predicaron los apóstoles, aquellos hombres que el Señor escogió para que anunciaran ese hermoso evangelio. Yo quiero que vaya a Lucas capítulo 4, verso 18. Ese fue el día donde Cristo habló y dijo: el Espíritu de Dios me ha ungido. Mire cómo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido significa ser sobrenaturalmente empoderado con habilidad divina. Como hombre necesitaba ser empoderado, no como Dios, porque como Dios no necesitaba ningún empoderamiento, pero como hombre necesitaba un empoderamiento divino. Y mire lo que hacía esa unción en él. Mire cuál era la primera obra. Míreme todos, por favor. Mira allá. Y dice: para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, míreme todos. La primera parte de la unción de Jesucristo era para ser libre de la pobreza a los pobres. Entonces ya eso es parte del evangelio, del predicar liberación en nuestra finanza. Todos díganme amén a eso. Lucas capítulo 4, verso 18. Anunciar el evangelio a los pobres ¿significa hacerlos ricos? El texto dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. El error del evangelio de la prosperidad, o el error de muchos hombres y mujeres que predican este evangelio, es asumir que pobres significa exclusivamente personas de escasos recursos económicos. Sin embargo, el contexto bíblico demuestra que nuestro Señor Jesucristo habla principalmente de pobreza espiritual. La misma enseñanza se aclara en Mateo capítulo 5, verso 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí nuestro Señor define quiénes son verdaderamente los bienaventurados: los que reconocen su bancarrota espiritual, no los que buscan prosperidad material. Y no estoy en contra de la prosperidad material, no estoy en contra, y la Biblia tampoco está en contra. La Biblia está en contra que pongas primero lo material, lo económico o cualquier cosa que reemplaza a Dios, que reemplaza a Cristo. Cristo es el centro del evangelio, no es el dinero, no es la salud. Además, en Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, en la parábola del fariseo y el publicano, el justificado no es el religioso exitoso, sino el humilde que clama por misericordia. Por lo tanto, anunciar el evangelio a los pobres no significa prometerles riqueza financiera, sino proclamarles el perdón de pecados y el reino de Dios. Ese es el evangelio. Jesús nunca prometió que todos sus seguidores serían ricos. No, jamás. Tampoco los apóstoles. De hecho, advirtió sobre el peligro de las riquezas.
en Lucas capítulo 18, verso 24, y enseñó a acumular tesoros en el cielo, no en la tierra. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Todavía tiene duda. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a establecerlos en la palabra. Primero, ya lo vio, que la primera parte de la unción de Cristo era liberar la gente, predicarle buenas nuevas a los pobres. Dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado solamente con un cacharrito viejo para que te vaya bien y que te lleve al trabajo. Sí, el espíritu religioso así lee. Vamos a leerlo en la Biblia para que usted no diga, no, es que el pastor se lo está inventando y quiere hablar de prosperidad. Mire lo que dice la Biblia. Yo deseo que seas prosperado. Yo deseo que seas prosperado en... Levanten las manos, todo. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Otra vez. Yo deseo que seas prosperado con un pedacito de cuarto ahí para tus 20 hijos y para tu familia. ¿En cuántas cosas? ¿Y cuántos son todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. En salud, en paz, en gozo, en bendición, en todo. Es una promesa universal de prosperidad. El versículo dice: deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El contexto demuestra que esto es un deseo pastoral de Juan hacia Gayo. Es un deseo personal hacia Gayo, no una doctrina universal ni una garantía divina. En el mismo capítulo, Juan enfatiza que su mayor gozo no es la prosperidad económica, sino que sus hijos anden en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Eso está en tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Además, en primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15 al 17, Juan advierte que el mundo pasa y sus deseos. Si la prosperidad material fuera el centro del evangelio, Juan no hablaría del carácter pasajero de las cosas terrenales. El evangelio que Juan presenta, el mensaje que Juan presenta en su evangelio es claro. La vida eterna se recibe por fe en Cristo, no por decretar riqueza. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, es un saludo afectuoso, no un contrato financiero divino. Prosperen en la casa, prosperen en la mañana, prosperen en la noche, prosperen en salud, prospera. Yo te autorizo para prosperar. Hay alguien que diga amén esta palabra. Hay alguien que diga no más religión en mi vida, no más pobreza en mi vida. No, me rehúso. Tus hijos no serán mendigos, tus hijos tendrán en abundancia. Pero tienes que romper esa pobreza. Los que me ven por televisión, tienes que romper. Cristo vino a llevar tu pobreza para que seas prosperado. Dale fuerte ese aplauso, iglesia. Hay un poder en los aires, hay un poder. Fortaleza se cae, hábitos se caen, espíritu de pobreza se cae. El evangelio de la prosperidad cambia totalmente el enfoque bíblico. De la cruz al éxito, del arrepentimiento al decreto, de la vida eterna al bienestar temporal, de Cristo al hombre. Pero el verdadero evangelio es Cristo crucificado y resucitado. Jesús no vino a ser millonarios. Y créeme, y lo vuelvo a repetir, no estoy en contra de las riquezas. Y la Biblia tampoco. O si no, Dios no hubiese hecho rico a ciertos hombres como Abraham, como David, como a Salomón, como a Jacob, etcétera, etcétera. Como a Job. La Biblia no está en contra de las riquezas. Está en contra que las riquezas o cualquier otra cosa o persona ocupen el lugar de Dios. De eso sí está en contra de la Biblia. Y por tanto,
Tú que eres creyente, tú que has creído en Cristo, deberías estar en contra de esas enseñanzas. Nuestro Señor Jesús no vino a ser millonarios, vino a reconciliar pecadores con Dios, vino a traer paz al hombre para con Dios. La pobreza que Él vino a sanar es la del alma. La riqueza que Él vino a dar es la vida eterna. Esa es la riqueza. ¿Qué más riqueza quieres tú? Si tienes vida eterna, si has venido ante Cristo en arrepentimiento y fe. Como advierte 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, muchos preferirán mensajes que alimenten sus deseos. Pero la iglesia está llamada a permanecer en la sana doctrina, a permanecer en el mensaje de Cristo, en el mensaje de los apóstoles, aunque no sea popular. Dios te bendiga.